Fuego cruzado, rivalidad culinaria, tensión, amor entre mujeres. En la cocina todo se siente más. El calor, el cansancio, el hambre. Y a veces también lo demás. Y la misma cocina. El restaurante Arun llevaba 12 años con una estrella Michelin y llevaba 3 semanas sin chef ejecutivo. La situación era delicada por razones que el propietario, el señor Surin, explicó con la brevedad de quien ha explicado demasiadas cosas demasiadas veces. El chef anterior se había ido a Tokio, el sous-chef no tenía la experiencia suficiente para el puesto permanente, y los inversores querían una decisión en menos de un mes. La solución provisional subrayó el señor Surin 2 veces, era que las 2 mejores candidatas al puesto trabajaran juntas durante 4 semanas. Al final de ese periodo, él decidiría. Frin Sarocha había cocinado en 3 países y tenía el tipo de paleta que los críticos describían como arquitectónica. Todo en su plato tenía razón de estar donde estaba. Becky Cooper había aprendido a cocinar en los mercados y había llegado a sus técnicas por caminos que los cocineros formados encontraban, según a quien preguntaras, o brillantes o irritantes. Su cocina era intuitiva de una manera que no era lo opuesto a la técnica, sino algo que coexistía con ella, de manera que resultaba difícil de replicar. El primer día, se encontraron en la cocina del Arun a las 6 de la mañana. Fren estaba revisando el inventario. Becky estaba probando el caldo de la noche anterior que alguien había dejado en el fuego. Es demasiado reducido, dijo Frin, sin preámbulo, señalando el caldo. No si lo usas como base para la salsa del pato, dijo Becky sin girarse. El pato de esta noche lleva salsa de ciruela. El pato de esta noche debería llevar salsa de este caldo con ciruela y jengibre negro. Una pausa. El jengibre negro no está en el menú, dijo Frin. Pero está en el almacén, dijo Becky. Y ahora sí se giró, con la cuchara todavía en la mano. Lo vi ayer. Frin la miró. Era la primera vez que se veían de cerca, y había algo en el modo en que Becky sostenía su mirada, directa y sin el tipo de tensión que la competencia generaba normalmente, que cambió ligeramente el ángulo de la situación. Muéstrame, dijo Frin. Becky fue al almacén, volvió con el jengibre. Lo rallaron juntas, lo añadieron al caldo. Frin lo probó. Lo probó de nuevo. Funciona, dijo. Sí, el menú sigue siendo mío esta noche, dijo Frin, y no era exactamente hostil. Era la precisión de alguien estableciendo los límites desde el principio. Esta noche, dijo Becky. Mañana veremos. Y 2. El calor de la cocina. Las 4 semanas en el Arun fueron la experiencia más extenuante y más interesante de la carrera de Becky. Frin era exacta, consistente y tenía el tipo de autoridad natural en una cocina que no necesita volumen para imponerse. El equipo respondía a ella no por miedo, sino porque cuando Frin decía que algo iba a funcionar, generalmente funcionaba. Su cocina era como ella, sin un movimiento innecesario, sin un ingrediente que no cumpliera una función, con una presentación que era bella de la manera en que son bellas las cosas que son exactamente lo que deben ser. Becky trabajaba diferente. Improvisaba dentro de una estructura que a veces no era visible hasta que el plato estaba terminado. Tomaba riesgos que Frin encontraba innecesarios y que a veces resultaban ser exactamente correctos y a veces resultaban ser lo que parecían, riesgos. Tenía una relación con los ingredientes que era más táctil, más instintiva. Probaba constantemente. Tocaba, olía, ajustaba. La cocina era pequeña para 2 egos del tamaño de los suyos. No lo admitían así, pero era la realidad. El martes de la segunda semana, en el servicio de noche, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Eran las 9:30. El restaurante lleno, el ritmo en su punto de mayor intensidad, y Becky estaba emplatando el segundo tiempo cuando Frin pasó por detrás de ella para alcanzar la sartén y la distancia entre las dos fue de centímetros. No fue nada, fue la lógica normal del espacio reducido de una cocina profesional. Becky lo sabía. Frin lo sabía. Lo que ninguna de las dos había calculado era que en el segundo exacto en que eso pasó, las dos se detuvieran un instante mínimo que en el ritmo del servicio no debería haber ocurrido, y que ese instante dijera más de lo que cualquier cosa que se hubieran dicho en 2 semanas. Frin continuó hacia la sartén. Becky terminó el emplatado. El servicio siguió, pero algo en la temperatura de la cocina había cambiado de manera que no tenía nada que ver con los fogones. 13. Después del servicio, la última noche de la 4ª semana,
El servicio terminó a las 11:30, y el señor Surin llamó a las 2 a su despacho para darles la decisión. Se la dio con la brevedad de alguien que ha pensado mucho en algo y ha llegado a una conclusión que no esperaba. El Arun no iba a tener un chef ejecutivo, iba a tener dos. Una cocina con dos firmas distintas que se entendieran. Si las dos estaban de acuerdo, las dos estaban de acuerdo. Cuando salieron del despacho, la cocina estaba vacía y limpia. El personal ya se había ido. Y el restaurante tenía ese silencio específico de los lugares de trabajo cuando el trabajo ha terminado. Becky fue a la nevera. Sacó una botella de vino que había sobrado del servicio. Buscó 2 copas. ¿Celebramos?, dijo. ¿Qué celebramos exactamente?, dijo Frin. Pero se acercó y aceptó la copa. Que no tenemos que matarnos, dijo Becky. Que las dos nos quedamos. Que las dos nos quedamos, repitió Frin, con algo diferente en el tono. Brindaron. El vino era bueno. La cocina vacía tenía esa acústica extraña de los espacios grandes sin gente. Frin, sí, el martes de la semana pasada. En el servicio. Frin la miró. Sabía exactamente a qué martes se refería. Sí, dijo. ¿Qué fue eso? Una pausa larga. Frin miró su copa, luego a Becky. La verdad, dijo Frin, es que llevaba una semana intentando no pensar en eso, y no funcionó particularmente bien. Becky dejó la copa sobre la encimera. Dio un paso hacia Frin. No mucho, lo suficiente para que el espacio entre las dos fuera el que deciden las personas, no el que impone la cocina. Vamos a trabajar juntas, dijo Becky. Eso complica las cosas. Sí. ¿Quieres que lo ignoremos? Frin la miró, y en su expresión había algo que Becky había visto pocas veces en 4 semanas. La ausencia completa del cálculo. No, dijo Frin. Lo que ocurrió después no fue el tipo de cosa que se planifica. Frin dejó su copa junto a la de Becky y cerró los últimos centímetros de distancia. Y el beso que siguió tenía el sabor del vino bueno y de 4 semanas de tensión y de ese momento del martes que las dos habían estado ignorando productivamente. La cocina vacía del Arun fue testigo de algo que no iba a ningún menú. A las 12:30, cuando salieron, Becky dijo: mañana hay que pensar el menú de la próxima semana. Mañana, dijo Frin. ¿A qué hora? A las 8. O a las 7 si no duermes en casa. Becky se detuvo en la calle y miró a Frin, que había dicho eso con la misma calma con que habría dicho que el caldo necesitaba más tiempo. ¿Eso es una invitación?, dijo Becky. Es una variable en la ecuación del horario, dijo Frin. ¿Frin? Sí, es una invitación. Una pausa pequeña. Luego, algo rarísimo. Frin Sarocha sonrió con toda la cara. Sí, dijo. Es una invitación.